Visita teobroma.mx. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Teobroma 50. Finalmente llegamos a medio centenar de podcasts. Muchas gracias a quienes nos acompañan desde el principio y bienvenidos a quienes se van integrando. Los invitamos, si no han visitado nuestro portal, a que vayan a teobroma.mx y a que si les gusta el podcast se suscriban y nos den por ahí una calificación positiva. Eso sirve no para nuestro ego, sino para que iTunes nos pueda difundir un poco más y podamos llegar a más gente, si es que les parece digno de compartir el podcast, y que nos ayuden con eso también a recomendarlo. Bienvenidos, y doy la bienvenida también a Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, y nuevamente saludamos al doctor Hugo Lemus. ¿Qué tal? Buenos y días. A los hermanos nahuales que nos están acompañando ahorita. Así es, Hugo, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. A manera de antecedente, y para retomar el programa anterior, sí quiero mencionar algo también que al mismo tiempo lo mencionó Hugo. Es esta relación que a veces pudiera estar, al menos por líneas de investigación, divorciada, la del chamanismo y la del nahualismo. Uh-huh. Para no caer en ese tipo de especificidades ahorita, sí podríamos encontrar algunos puntos comunes de que son individuos, tanto los chamanes asiáticos como las diferentes manifestaciones que se dan en América. Se trata de individuos especiales. No tienen que ser varones, pueden ser mujeres, pues, hay nahualas, pues yo pienso, uh-huh, o chamanas. Son individuos que tienen inquietudes y facultades especiales. Y algo muy importante es que juegan un rol transformador. O sea, son elementos caóticos de su sociedad, y el caos no tiene por qué ser aquí algo negativo. O sea, el caos es una semilla de transformación, es una semilla de evolución de un sistema. Entonces, si en una sociedad la consideramos un sistema, vienen a despertar el núcleo de transformación, tanto chamanes como nahuales, ¿no? Y esto nos lleva a lo último que comentó el doctor Hugo Lemus en relación con Cuitláhuac, y desde ahí, desde otras cosas que nos quiera compartir, podemos tomar el tema de los nahuales en el devenir histórico. Sí, pues sin duda el nahual también ha jugado el papel de un líder, de un rebelde, de un personaje que organiza a su pueblo, lo dirige, ¿no? Y defiende los contenidos de su tradición, ¿no? Y de su modo de vida. Por lo general hablamos de gente que todavía está en contextos de campo, o en contextos serranos o de montaña, y que son campesinos o fueron campesinos la mayor parte de su vida, y que constantemente desde el tiempo colonial venían confrontándose con las autoridades, ¿no?, gubernamentales, y con las autoridades eclesiásticas. Por ese lado, pues el nahual siempre también ha sido un personaje señalado, ¿no?, controvertido. A nosotros nos compartieron un ejemplo muy interesante en Milpalta, en este caso en Tecómitl, una doña ya ahora de más de 100 años, que mencionó hace, pues, por lo menos a mediados de los 90, que ella conoció al nahual del pueblo, al nahual de la comunidad, cuando era niña, en el tiempo del primer zapatismo. Sí. Y ese nahual era el personaje que, como comentábamos aquí, que hacía un papel tipo Robin Hood, en donde asaltaba las carretas o le quitaba las mercancías a los comerciantes mestizos o criollos que les gustaba cruzar por esa zona para dirigirse a Morelos, y entonces pues repartía todo en la comunidad. Y aparte las doñas de ahí comentaban que les gustaba el nahual,
que era un galán, que era un conquistador y aparte pues era un líder, ayudaba y trabajaba mucho, y conocía la tradición de curación y la magia, ¿no? Era un super nahual, era un gran nahual, ¿no? Como se traduciría en náhuatl, el güey nahual, un gran nahual. O sea, no era un personaje misterioso ahí que nadie había visto nunca y que no sé, quién sabe de qué forma operaba, ¿no? Sino era una persona totalmente integrada a su comunidad, aceptada además, ¿no? Y reconocida. Sí, y por ejemplo, casos similares que no son a título, ¿no?, personal de los líderes regionales, en donde no aparecen como nahuales o nunca se van a nombrar a sí mismos nahuales, sino que son discretos, son humildes, no van a andar diciendo por ahí, yo soy el nahual, ¿no? Aquí está el nahual, o ya llegó el nahual. Pues no, o sea, la gente los respeta, sí, y se les protege. Hay un círculo protector en las comunidades, en las sierras, en los distintos lugares. Saben los valiosos personajes que son los nahuales, entonces los protegen y se les nombra con cariño o con respeto. Por lo general tú vas a oír que dicen don fulano, doña mengana. No es por lo general que digan así, el nahual, el brujo. Pero no, pues se le dice por su nombre y con respeto o con cariño, ¿no? O a lo mejor tienen algún apodo que todos conocen. Sí. Lo que a nosotros nos han sugerido los maestros nahuales milpaltecos es que preguntemos libre, abierta y directamente, que no tengamos prejuicios con respecto a lo que puede hacer, decir o la forma en que puede responder un nahual. Es mejor abrirnos y presentarnos como somos. Por eso les comentaba la importancia del disfrazismo que se utilizaba en tiempos precolombinos y que sigue vigente en los movimientos de danza o entre los centros comunitarios, ¿no?, de tradición, en donde se decía que mostraras tu corazón y tu rostro. In yolo dinisli. Eso también se ha traducido como la personalidad. Okay. Tu corazón y tu rostro. Es sí, como quién eres y qué sientes. Y es bien interesante que desde el siglo XVI, por ejemplo, el mismísimo conquistador Hernán Cortés, cuando tiene uno de sus encuentros con Moctezuma en Palacio, en México, Tenochtitlan, él ve a los nahuales que son la guardia personal de Moctezuma, y en los documentos, en las cartas que después envía a los reyes, sí, él reporta espantado que los personajes que cuidaban a Moctezuma se mutaban en distintas ocasiones. O sea, sí hay un registro de Cortés declarando que hay unos personajes, sí, que cambian a una forma animal. Sí, él estaba ahí, los vio y se espantó. Y menciona a jaguar y águila, o sea, menciona tanto aves como felinos. Sí. Y posteriormente hay otro pasaje muy interesante y muy ilustrativo que también retoma Clavijero, que es cuando un gobernante mexica se quiere traer el agua de Coyoacán, y el tlatoani de Coyoacán dice que no. Entonces el gobernante mexica manda a los guerreros para que lo sometan, ¿no? Casi para que le jalen el chongo, como lo vemos en las pinturas, ¿no? En los amostlis, los libros, ¿ah? Sí. Entonces el de Coyoacán se opone, lo intentan someterlo y se nahualea y se rebela y dice que no, y mencionan que se hace diferentes cosas y no solamente animal, se hace fuego. Entonces
no se deja y no le suelta el agua. Ya después encontrarían otra forma, ¿no? Pero en un primer momento el gobernante de Coyoacán no suelta y se nahualea. Esos son dos casos muy interesantes registrados en varias fuentes en el siglo XVI y posteriormente lo toman otros historiadores en otros siglos. Y el otro que es clave, que es de las crónicas indígenas de Guatemala, es el que menciona a Tecumumán, que es un guerrero, un jefe de un grupo militar maya quiché, que dice que el soldado medieval conquistador que le toca entrar de aquel lado, que parece que es Alvarado, no lo podía someter durante muchas campañas militares. No lo podían agarrar porque decían que se nahualeaba, que volaba, que hacía lo que quería, que se aventaba de donde fuera, de los árboles, de las peñas, de donde fuera, y nada más no podían porque era un nahual de ave. Entonces, a las 500 que lo pudieron matar, se fijaron en su cuerpo. Ya estaban intrigados y querían saber cómo era ese personaje, quién era y cómo era su cuerpo. Y ellos describen que de su cuerpo salían las plumas, no era un traje. O sea, no estaban pegadas, no eran parte de un traje. No era un disfraz, como decían. No era un disfraz, sino que parecía que salían de su cuerpo, que estaban. Él era su nahual de ave y estaba completamente emplumado. Tecumumán. Y entonces se le quedó el nombre a la frontera. Así se llama el pedazo de frontera entre Guatemala y Chiapas. Ya del lado de Guatemala, de acá está Tapachula, sí. Y cuando pasas de aquel lado es Tecumumán, es la población. Se conservó el nombre del personaje. Hace rato también nos platicabas, por eso también la urgencia de grabar, porque se nos escapan cosas que queremos compartir con la gente que nos escucha, y me gustaría que repitieras esa parte. Hablabas de que el nahual en sí está latente en todos nosotros, que se puede desarrollar, y que además hay cada 13 años se puede ir manifestando un nahual distinto, sí. Algo así entendí. Incluso quienes viven más tiempo pueden tener más nahuales, digamos. ¿Nos podrías hablar nuevamente de eso? Sí, hay toda una cultura de la disciplina, sí, física y espiritual que apoya este desarrollo o esta maduración, ¿no?, por etapas del nahual. Primero, lo que sugieren algunos maestros milpaltecos es que la gente aprenda a conocerse, aprenda a cuidarse. Somos lo que comemos, decían los nahuas. Si tú estás comiendo cosas que sabes que están mal o que te pueden hacer daño y que ya viste que a los demás le han hecho daño, pues entonces tú vas a estar mal. El nahual tiene que estar fuerte. El nahual se va a someter a circunstancias en las que tiene que recuperar su cuerpo, su forma. Si no está fuerte, luego no van a aguantar, no van a pasar. De ahí que muchos nahuales caen, ¿no?, o son ultimados, o no regresan a su forma humana. Así han aparecido en la costa de Guerrero, de Oaxaca, hay diferentes relatos interesantes con respecto a cómo han ultimado nahuales cuando tienen su forma animal, y que algunos no recuperan su forma humana. Todo eso es un proceso muy complicado que no se ha estudiado bien y que no se ha profundizado en ninguna disciplina de las que conocemos de la antropología mexicana o de las ciencias sociales. Ese proceso de maduración
los nahuales milpaltecos sugieren que desde la primera etapa, un nahual formado, no un nahual nacido, porque por lo general también se ha manejado siempre la línea de que el que es brujo o es nahual lo heredó de la familia, que es hijo de brujo o nieto de bruja o así. Se ha pensado que es una cuestión exclusivamente hereditaria, pero la propuesta que yo he construido desde mi tesis doctoral es que hay también un nahual formado y hay también un nahual por gusto. El alumno ideal, el aprendiz ideal, el iniciado ideal para un guía o un guardián de tradición que te va a enseñar sobre la nahualidad, es el que realmente lo quiere hacer, es el que le gusta. Cuando te gusta, vas a hacer todo para conseguirlo. El nahual formado puede ser alguien que ya llegó más grande, que no lo aprendió desde niño, y a muchos les pasa así. Hay mucha gente que ya llega grande a esa tradición, que ya llegan maduros o que ya llegan en alguna etapa más avanzada de su vida, y entran y aprenden y pueden practicarlo. Pero se había pensado y siempre se ha mantenido esa línea de que solamente podía ser hereditario, y no es solo así. Entonces hay un proceso de maduración. Eso es lo ideal que a la gente a la que se le puede enseñar desde la niñez hasta sus 13 años puedan conseguir su primer nahual, y después hasta los 26 el segundo nahual, y de así de 13 en 13 hasta 104 pueden llegar a 8 si resisten todo ese proceso. Es de mucha disciplina y se ven involucrados formas de conocimiento que no se reducen a modelos discursivos. Se empieza a ausentar mucho la palabra, entran ya otros niveles de conocimiento que se basan en gestos, que se basan en fuerzas, que se basan en movimientos. Ya no se depende de la palabra. Ese ha sido otro de los grandes baches de la enseñanza en general, ¿no?, del sistema educativo mexicano, y incluyendo a todos sus sistemas superiores, que piensen que solamente a través de modelos discursivos vamos a llegar a los conocimientos más importantes, y no es cierto, hay otros, y siempre hubo otros. Los mismos antiguos ya tenían muy desarrollado el que conocemos ahora como la escritura ideográfica, que es la de los libros con pinturas, ¿no?, que es un sistema a base de puras imágenes, y a base de imágenes se enseñaba, se transmitía un conocimiento. No tenía que ser a base de discurso. Tú lo podías captar como cuando captamos una señal que nos dice vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha o sigue de frente, y no tenemos que estarle diciendo a nuestra cabeza vuelta a la izquierda, vuelta a la derecha. Ya lo sabemos, ¿no? Nada más con que veamos el símbolo ya sabemos que es derecho o que hay que dar vuelta o que hay que regresarse, lo que sea, ¿no? Entonces, dentro de la nahualidad han surgido ese tipo de especialidades, también le llaman, que son como áreas que son más complicadas, en donde se manejan ya otros conocimientos, y ahí se va madurando todo ese proceso de los nahuales. Ellos sugieren mucho asistir a esos lugares especiales, a esos retiros en la naturaleza, a las cuevas, y dentro de ellas y en espacios también abiertos, especiales, conseguir el sueño, conciliar el sueño, y en el sueño madurar, y en el sueño también ver, con el sueño construir a un nahual. Es ahí en donde puedes ir obteniendo aspectos de tu propio nahual. ¿Por qué en una cueva? ¿Qué? O sea, para mí la cueva me remite hasta el vientre materno, es como un renacer, según yo, así lo vería. Pero ¿es así o por qué una cueva? Pues sí, tiene mucho de sentido la cuestión del encierro,
de un encierro en una cavidad, ya sea en una bóveda o en un túnel, en una gran cueva especial, que ya tenga a lo mejor un espacio que se dedicó a eso, que ya tiene ciertas condiciones el lugar, y que precisamente es la oscuridad, la ausencia de luz, la que nos va a permitir que pasemos a otras etapas del mismo Nahual y de nuestro propio sueño. Es como un sometimiento hacia la falta de luz. Nosotros pensamos que el Ostok, que es la cueva, es un espacio que está guardando la energía de una manera. No es como afuera, en donde la energía está fluyendo. Sí. Entonces, ahí las condiciones son otras. Es un punto especial, y ya que se cuenta con esos espacios y que los nahuales, desde diferentes tradiciones y desde hace muchísimo tiempo, ya desde el tiempo milenario, se dieron cuenta, sobre todo en ese largo proceso que nosotros conocemos en la historia y en la antropología como el nomadismo. Ese es uno de los episodios más largos de la historia humana, en donde más se aprendió sobre todas esas cualidades que tiene el ser cuevero, el ser ostomeca, ser cuevero, vivir en la cueva. De allá venían, eran cueveros, ¿no? Ya ves que está lo de la tradición del libro que habla de los orígenes, y que dice que venían de Chicomosto, de las 7 cuevas, y que precisamente se le ha interpretado también como un origen materno, como si fuera una matriz, que es un círculo con varias volutas más o menos uniformes y un centro, y están en cada uno de esos espacios están las cabecitas de los jefes o los líderes que iban a guiar a esos pueblos que fueron llevando las migraciones. Sí. Como no hay los estudios suficientes que nos apoyen en esa parte de ver cómo se dieron las migraciones, desde qué estados de la República, o si fueron desde más al norte, porque hay tradiciones muy importantes que tienen ese tipo de desarrollos también urbanos y comunitarios al interior de cuevas, como son las que llaman casas acantilado, que están desde Colorado y Arizona hasta Durango. Es un territorio bastante extenso, en donde se desarrolló esa tradición de los cueveros, de los que vivían en cuevas. Tenían sus pequeñas comunidades formadas con roca en cuevas. Y de ahí vino ya después la tradición de formar las grandes ciudades más hacia el centro, ¿no?, del continente, en lo que ahora se conocen como Mesoamérica. Claro que es paralela, no quiere decir que no hubiera antes otras que sí hubieran desarrollado ciudades grandes, porque sabemos desde qué época existían los teotihuacanos y las culturas más antiguas del territorio maya, las ciudades que no son tan rígidas o de piedra maciza, como son las más antiguas de los olmecas, en el núcleo central olmeca, entre Veracruz y Tabasco, aunque sí hay otras de muy buena hechura, megalíticas, con unas piedras enormes, que hicieron los olmecas en Tilantongo, Oaxaca, cerca de Nochistlán. La misma Monte Albán, que primero fue habitada por olmecas y después fue ocupada por los zapotecos, algunas ciudades de Guerrero. Entonces, pues hay todo un conocimiento que ya se había gestado desde la época nómada y que heredan los sedentarios, ¿no? Toda esa tradición cuevera que ya se conocía con los llamados chichimecas, que el chichimeca también se ha interpretado como algo rojo, una medida de lo rojo. El rojo como un conocimiento, como una forma de conocimiento, porque en la filosofía náhuatl se ha hablado del Tlilan Tlapala, o sea, el lugar de lo rojo y lo negro. El chichimeca es todo un complejo cultural que abarca gran parte del norte del país, pero son diferentes etnias.
En general se les llamó así y mucha gente se ha confundido hasta nuestros días con ese término porque los españoles así los llamaron. En general no se ponían a ver si había diferentes pueblos y si tenían diferentes lenguas. Ellos en general, a la gente que estaba en la parte, digamos ya del altiplano central o de lo que se conoce como el Bajío, ¿no? Guanajuato, Querétaro, parte de Hidalgo y eso, hacia arriba, ya para ellos todos eran chichimecas. Ajá. En general, ¿no? Y era un gran crisol de culturas distintas con sus propias lenguas, diferentes tradiciones, y quizá una de las características compartidas por todo ese conjunto de grupos era ser nómadas o seminómadas, tener comunidades o construir pequeñas comunidades que podían, que estaban hechas con elementos naturales y que podían perderse en pocos años, ¿no? No estaban haciendo complejos urbanos de grandes complejos arquitectónicos como los que ya se conocían en otras regiones, ¿no?, del país. Aunque sigue siendo un enigma, complejos urbanos como los de Paquimé en Chihuahua o Chalchihuites y La Quemada en Zacatecas, y que sí son grandes ciudades de piedra y que están muy al norte, ¿no? Sí. Pero esas han sido un enigma también en la antropología porque no se han estudiado bien y no se ha visto qué comparación tengan o qué elementos se puedan hacer, ¿no? Con los que se pueda hacer una comparación con las llamadas culturas superiores, ¿no?, del centro y sur de México. Retomando eso, hace rato hablabas de la diversidad de culturas y también en algún momento entre que empezábamos a grabar nos comentabas de México, de la variedad de lenguas vivas que existen y que está incluso comparable, nos mencionabas, entre China, la India y México por la diversidad de lenguas, y eso es un dato que a mí se me hace muy importante y que hay que reconocer, ¿no? Porque a veces creemos que México es mucho más homogéneo y no es así. La verdad es que hay una diversidad muy grande. Sí, pues somos una nación multicultural, ¿no? También le dicen pluricultural. Sí. Los de Sudamérica, en Bolivia, Ecuador, de las organizaciones indígenas que han venido haciendo movilizaciones en defensa, ¿no?, de su territorio y de su cultura ya desde hace unas décadas. Sí. A veces a manera de broma utilizan el término plurimulticulti, ¿no? Porque son muchas culturas. Sí. Nosotros tenemos la dicha en México de que sobrevivieron 65. Orozco Iberra había registrado a finales del siglo XVIII más de 200 lenguas. En menos de 150 años desaparecieron más de 140, y pues es increíble, y la verdad es pues bien importante que a pesar de todo ese proceso de conquista y colonización y después neocolonización, de todas estas agresiones contra las lenguas, contra los pueblos, de hacerlos sentir pena, ¿no?, por su cultura, por su lengua, y crearles perplejidad, que es una crisis de identidad, que es la que genera que se pierda, que ya no se identifiquen con sus valores culturales o con sus contenidos culturales, ¿no?, de tradición. Entonces es bien importante. Hizo Carlos Montemayor hace unos años un libro que se llama Los Indios de México Hoy, y ahí hizo un recuento, pero más que nada basado en la estadística del INEGI, ¿no?, y de las instancias gubernamentales. La verdad, si nos ponemos a ver cómo es la población de México, pues vemos que esa estadística está corta. Incluso de ese tipo de estadística se valió el Hernán Cortés prehistórico, pero que lo tenemos en nuestros días, que es Fernández de Ceballos, cuando era legislador. Sí. Él fue de los que echó para atrás los
junto con otros, ¿no?, monstruos, los de los acuerdos de San Andrés, en donde precisamente también se defendía y se hablaba de toda esta diversidad, ¿no?, lingüística, cultural. Sí. Entonces, él usó el argumento de por qué iban a hacer una legislación favorable hacia un grupo que apenas representaba el 10% de la población, cuando el otro 90% es otra cosa. Y eso es mentira. Probablemente más del 50% de la población nacional es de origen indígena. Sí, hubo mestizaje y hubo muchos criollos y vinieron muchos extranjeros y hubo mucha mezcla a lo largo de estos siglos, Sí. pero la mayor parte de la población es de origen campesino, y gran parte de esa población campesina que emigró a las grandes ciudades y a todas las demás ciudades del país fueron indígenas. Tenemos sangre indígena. Ajá. Y nos han hecho creer, esa es otra de las puntadas, ¿no?, del gobierno y de la derecha, nos han hecho creer que son poquitos, que nada más es el 10%, ¿no? Que es minoría. Ajá, que es una minoría, y que todos los demás son mestizos o somos mestizos y ya, ¿no? Y ya dejen de molestarnos, ¿no? Que porque pues esos son poquitos indios y los demás, pues la mayoría son mestizos y Gente de razón, ¿no? Ajá. Como le llaman, ¿no? Sí. sí, como dicen en mi parta, de la gente de costumbre contra la gente de razón, Ajá. ¿no? Gente de razón. Lo masigualme contra el coyome. Sí, es eso que se quiere implantar. Bueno, sí son pobres, pero son poquitos, ¿no? Y sí se les ignora, pero pues no hay bronca porque son los menos, ¿no? Porque este es un país incluyente y plural. Entonces, Y además como si fuera una carga, sí. o fuera para no reconocer, ¿no?, como fuera de cursi o fuera de dar pena nuestra herencia multicultural. Claro. O sea, que no por ser esa diversidad, con toda su complejidad y con todas sus diferencias, no tenía por qué ser un problema o visto como un estorbo para el desarrollo, ¿no?, de la nación. Al contrario, igual ya lo habían manejado así otros antropólogos en el tiempo del indigenismo y personajes, ¿no?, de la política cultural mexicana. Habían dicho que todos estos pueblos, estas culturas con las que se había formado y se ha formado México a lo largo de estos siglos, son un elemento activo en nuestra realidad, desde distintos puntos, ¿no? Tan solo si lo viéramos nada más en términos gastronómicos, pues todo lo que nos heredaron, Sí. sigue siendo la base el maíz, Sí. ¿no? Lo quieren degradar y lo quieren transgénico. quitar, y cada vez nos venden las tortillas más feas, ¿no?, más chafas. Sí. Pero Más diluidas. sí, pero si vamos a la raíz y vamos a la comunidad allá donde todavía están las tlacualeras haciendo tortillitas, y llegas al comal y te das cuenta que esa tortilla, ese maíz te alimenta mejor, que te sientes mejor, te da más fuerza, Sí. y que nada más con eso y unos frijolitos negros y un chilito y de vez en cuando algo de carne y toda la variedad, ¿no?, de frutos y legumbres que tenemos, Sí. con eso podemos estar bien. Y nos damos cuenta que heredamos muchas cosas valiosas, ¿no?, de esa gastronomía tradicional. El jitomate, la shonanaca, la cebolla, el epazote, todos los quelites, el quintonil, el amaranto, el tabaco, el nopal, el maguey, el guanzontli, el guacholot, que después pasó la palabra guajolote y que ahora es un regalo para todo el mundo, el cacahuat y el cacao, El teobroma. el aguacate. Sí. Qué variedad, qué era esto. Ahí es donde podríamos ver que a lo largo de milenios estas personas juntaron lo mejor, se lo trajeron
y aquí lo concentraron. Frutos y productos que seguramente vinieron de espacios muy lejanos y que aquí en algún momento se concentraron y se cultivaron en el sistema que conocemos, ¿no? De las chinampas y en otros sistemas agrícolas que fueron muy exitosos en este territorio y que algunos de ellos pues todavía se practican, ¿no? Uh-huh. Entonces es un elemento activo de nuestra realidad y de nuestra cultura, pero pareciera que ellos adoptaron ese modelo casi que es el que se adoptó desde la colonia y que también Porfirio Díaz le dio vuelo, ¿no? Cuando siendo zapoteco se quiso sentir francés y se pintó el pelo de amarillo y no quería reconocer, ¿no? Su cultura, sus orígenes. O sea, se hubiera podido buscar otra ciencia, otra tecnología que fuera más amable con el entorno. Ese tipo de personajes adoptaron, copiaron, imitaron el modelo industrial, ¿no? Capitalista industrial de Europa y vinieron a destrozar también este continente. En este sentido es importante aquí retomar lo que estamos platicando, porque si bien hace rato se mencionó el asunto de la diversidad cultural, la pluralidad cultural, lo lingüístico, lo cultural, lo gastronómico, lo ideológico, vamos viendo que se dibuja una intención histórica, y es una intención por el debilitamiento de la otra cultura. Es decir, en este caso, a partir de la negación, lo que se le conoce como el suicidio lingüístico, Sí. podemos hablar de un suicidio cultural, en el que, pues más que suicidios, muchas veces parecen homicidios culturales o homicidios lingüísticos que están perpetrados desde toda una agenda que viene de una imposición ideológica. O sea, no es accidental pues que las cosas estén como estén y que se estén diluyendo y debilitando como se están debilitando. El doctor Hugo mencionó algo muy importante, que es, hizo ahí la descripción de que, bueno, si comes el maíz nativo, tú detectas más fuerza en ti, Sí. pero ¿qué pasa si esa dieta te la cambian? Uh-huh. ¿No? Y entonces volvemos a caer en el asunto del nahualismo. El nahualismo es también esa fuerza interior de las personas, de todas las personas, pero que también es posible debilitarla a propósito. Claro. A partir de la negación, a partir del aplastamiento, de la subyugación, a partir de la culpa, a partir también de que se vea. Tú mencionaste, Hugo, algo muy importante, esta asociación entre el nahual y lo sucio, ¿no? Como proveniente de una moral judeocristiana que ve las cosas sucias o limpias, ¿no? ¿Y por qué? ¿Pero por qué va a ser sucio? Y ¿no? también, Es decir, sí, el doctor decía de la importancia de que el nahual esté fuerte. Así es. De que cuide lo que mete a su cuerpo, de que coma bien, ¿no? Y no nada más a nivel gastronómico, claro, sino ideológico también. O sea, ¿qué consumo cultural es el que Claro. estás teniendo, ¿no? ¿Qué estás metiendo a tu cabeza? Y entonces entiendes el por qué los medios, al menos antes de esta expansión de Internet, Sí. eran una herramienta del Estado, y más en México, para cretinizar a la población, debilitarla ideológicamente, anímicamente, destruir su raíz, destruir sus nombres internos, la fuerza de sus palabras. Desvalorizarla totalmente. Completamente. O sea, estamos acudiendo a la agenda de dominación aún vigente, a los esquemas que todavía son vigentes, a esta división de lo indígena, lo mestizo, lo criollo y lo extranjero, ¿no? Y que ahorita con las reformas estructurales que se están dando, regresa ese esquema, ¿no? Las supuestas minorías, bueno, pues quedan relegadas, que no son minoría, ya lo estamos platicando. O sea, visualmente y ante el mundo son minorías y son grupos que, bueno, pues si se les daña su medio ambiente, pues es un daño menor, porque son minorías. Ajá. Pero no es cierto, Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí es una tragedia, vamos, ¿no?
Sí, sí. Y por eso Teobroma está haciendo este programa, o sea, porque interesa mucho que, como bueno, pues principalmente es gente joven de edad o gente joven de corazón quien nos escucha, que rescate esta idea, este núcleo que es el Nahual. Sí es importante, pues, Sí. reimplantar, despertar, estimular, detonar al Nahual, porque es la única forma de, claro, en el sentido amplio, el nahualismo en el sentido amplio, Sí. es la única forma de acceder a una dignidad. Un símbolo de resistencia. De sana resistencia, de sana y necesaria resistencia en estos Así días, es. ¿no? Porque hay otras fuerzas que sí están actuando para sojuzgar y para aplastar. Es muy interesante. Yo te pediría por favor que nos acompañes todavía en otro podcast, porque es que hay tantas cosas que podrías, de las que podríamos conversar y de las que podríamos seguir aprendiendo. Y yo estoy seguro que a varias personas de las que nos escuchan también les interesa seguirte escuchando y te invitamos a la siguiente emisión. Por ahora se nos acaba el tiempo, pero te agradezco, Hugo, que nos acompañes. Claro, sí, es que sepa. Y quedamos que eso era hasta la próxima, o hasta la siguiente, ¿no? Sí. Muchas gracias, Hugo, muchas gracias, Julio. Gracias, Carlos Umbral, gracias, yo soy Julio, y por favor acompáñenos la siguiente, visítenos en nuestro sitio teobroma.mx y vamos a estar en la siguiente emisión nuevamente con el doctor Hugo Lemos. Muchas gracias y hasta pronto. Recuerda que Teobroma se escribe con TH, teobroma.mx. Promiscuidad ideológica y cultura sin dolor.